Vivimos Colombia una guerra de más de 60 años. En Colombia hay unas injusticias extremadamente graves. O sea, hay exclusión política, hay opresión, hay explotación extrema de la población y hay una violencia persistente sobre la gente. Y en ese sentido nosotros aspiramos, por una parte, a la paz, a la democracia, al bienestar, y por supuesto que hay una dependencia también gigantesca, especialmente de los Estados Unidos, y por eso aspiramos a la soberanía nacional. Nosotros hemos experimentado una serie de asesinatos más o menos entre 1986 y la actualidad. El caso Coca-Cola se presenta como un caso de lograr romper con la impunidad que se presentaba en los asesinatos de, en ese tiempo, alrededor de 8 compañeros que habían laborado para la empresa y que eran nuestros afiliados, algunos de los cuales eran dirigentes sindicales. Sin embargo, estábamos en ese momento de lanzar campañas, de hacer audiencias, de trabajar en el boicot cuando nos asesinaron al compañero Adolfo Múnera, uno de nuestros máximos dirigentes que teníamos en Coca-Cola. La muerte del compañero Múnera coincide plenamente con una demanda que se le había puesto a la empresa porque lo había despedido y al otro día tenía que reintegrarse al trabajo. Un juez en Colombia le había dado la orden a Coca-Cola de reintegrarlo. Faltando un día para entrar a trabajar lo mataron los paramilitares. Desde ahí creímos que el caso de Coca-Cola no se iba a resolver fácilmente porque lo que nos enviaron fue un mensaje muy claro, ¿no? No estamos dispuestos a negociar con ustedes, ni siquiera estamos dispuestos a admitir que un trabajador que haya sido dirigente sindical vuelva a trabajar. Creo que esto, con el dolor que nos dio, nos impulsó a lanzar una campaña mucho más fuerte, ¿no? A sostener una campaña que alcanzó prácticamente los 5 continentes y que básicamente iba dirigida, por una parte, a resarcir los daños a las víctimas, el sindicato y a algunas familias y trabajadores que demandaron directamente a la empresa, que se constituyeron como parte civil, entre ellas la familia de Isidro II Gil, compañero que mataron dentro de las instalaciones de una planta de Coca-Cola en Urabá, los mismos paramilitares, ¿no? Cosa que Coca-Cola no puede decir que es ajena a ese hecho, porque si ni siquiera puede garantizar dentro de sus instalaciones, dentro de las instalaciones de sus plantas, la seguridad de sus trabajadores, qué decir de los activistas sindicales que trabajan mucho más allá de las 8 horas en las fábricas. Entonces el caso, para nosotros, el caso Coca-Cola se constituyó en un emblema de lucha, en un emblema por la soberanía y por la, como dije antes, reivindicación de nuestros muertos, de los compañeros que fueron detenidos injustamente, que permanecieron más o menos 6 meses en la cárcel acusados de terrorismo por Coca-Cola y que finalmente salieron libres, y en también la reivindicación de miles de trabajadores que fueron despedidos. Nosotros lo que buscábamos era posicionar un caso a nivel global e indudablemente poniendo una demanda era un buen paso para ello, porque nos abrió mucha solidaridad, muchas puertas y generó mucho debate. Y la idea central nuestra era poder juntar todas las fuerzas que en el mundo pensaban que había que luchar contra multinacionales de este tipo, más cuando Coca-Cola es la imagen de los Estados Unidos en el planeta. Desde ahí, desde esa unión, poder lanzar la gran campaña y forzarla a negociar, como en verdad lo hicimos. Y cuando la decisión del juez Martínez verdaderamente es deprimente para la justicia, para un país donde se considera que hay justicia, nosotros no esperábamos otra cosa, porque
pensamos que efectivamente la influencia de Coca-Cola iba a torcer cualquier fallo. Un sector de trabajadores de Coca-Cola, que son todos los que están en el sistema de ventas, tuvieron una nueva modalidad de contratación. En esa modalidad de contratación no se le considera a ese obrero que esté laborando para una empresa, sino se le considera un empresario que tiene, digámoslo así, su propia dinámica empresarial y contrata con otra empresa que es Coca-Cola. Y en ese sentido, como empresario, tiene que asumir todos los costos y gastos de una empresa. Entonces tiene que colocar sus herramientas, tiene que colocar su vestimenta, tiene que colocar su seguridad social, tiene que, sobre la base de descontar costos y gastos, ponerse su propio salario. Ello implica que estos trabajadores tampoco tienen un límite en su tiempo de trabajo, es decir, pueden trabajar 16, 20 horas e incluso no ganarse un solo centavo, ¿no? Coca-Cola ha hecho cosas como obligarlos, por ejemplo, a pagar la mercancía que no venden en un día. De tal manera que si un trabajador se gana, por decir algo, 20 o 30 dólares diarios y le queda mercancía por un valor similar o mayor, queda endeudado con la empresa. Esto es diríamos, una especie de esclavitud, ¿no? Donde la salud del trabajador no se tiene en cuenta, tiene que emplear a su familia, tiene que responder por el vehículo que maneja, que generalmente es propiedad de Coca-Cola, y tiene que comprar seguros, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto es una aberración enorme. Quienes pueden presionar a la gente que contrata a Coca-Cola en universidades, en sindicatos, en casas comunales de los barrios, etcétera, se hable con ella, le explique cuál es la situación en Colombia, cómo esta empresa no solo reprime a los trabajadores, sino durante mucho tiempo en una campaña sistemática ha aprovechado la violencia que ha habido en el país contra sindicalistas y se ha lucrado enormemente, ha conseguido arrebatar los derechos a los trabajadores. Generalmente cuando las personas que tienen alguna sensibilidad y que están en estos sitios contratando a Coca-Cola, escuchan estas historias y verifican que son reales, cesan los contratos con ella, ¿no? Eso ha ocurrido en muchas partes, en colegios, universidades, sindicatos y otros establecimientos. La relación nuestra con sindicatos de otros países de América Latina, en algunos casos es fuerte, en otros es débil, ¿no? Tenemos relación, por ejemplo, fuerte con los compañeros de Conlutas de Brasil. Ellos nos han apoyado en la campaña Coca-Cola, en la lucha contra Nestlé y en otras iniciativas que hemos desarrollado alrededor de lucha contra transnacionales. Hemos tenido relación también con compañeros de México, en un intercambio que hemos desarrollado acerca de problemas como el problema del agua, el problema frente a Coca-Cola. Sin embargo, nuestra relación con ellos no es muy fuerte porque hay diferencias de enfoque frente a las políticas que tienen las multinacionales. Con los compañeros de Venezuela hemos hecho bastantes intercambios, sin embargo no hemos logrado un método de trabajo común para enfrentar estos problemas. Y con los compañeros de Cuba tenemos una muy buena relación, pero ellos tienen un ámbito muy distinto donde la situación de su país hace que este problema de multinacionales no tenga impacto o el impacto sea muy bajo y por lo tanto tienen demasiadas limitaciones para apoyarnos en una campaña al interior de Cuba. Mira, aquí tenemos relación con el sindicato socialista, no es una relación aún muy profunda, pero ellos en el pasado nos han ayudado con la campaña de Coca-Cola. Aspiramos a que nos ayuden mucho más. En el caso de Italia, los compañeros de los comités de base, que son una organización que tiene alguna influencia también en el movimiento sindical, fueron los que desarrollaron la campaña, una campaña muy fuerte que hubo allí, que incluso paralizó la circulación de la llama olímpica, obligó al alcalde de Roma a sentarse con nosotros a hablar sobre el caso Coca-Cola. Bueno, nos parece que fueron unas acciones muy importantes
que de una u otra forma colocaron a Coca-Cola en el centro de la discusión en Italia. Con los compañeros de UNI en Suiza hemos tenido un apoyo muy fuerte frente al caso Nestlé. Creo que ellos han hecho una labor admirable frente a esta situación. Nos han apoyado en la audiencia que hicimos en 2005 en Berna. Nos han apoyado ahora en el caso de la demanda que hemos puesto a Nestlé por omisión en el asesinato del compañero Luciano Romero. Hemos tenido en Alemania algún apoyo de los compañeros metalúrgicos, de los compañeros de Verdi, de los compañeros de Vaso, que es una organización que en un tiempo estuvo ligada al sindicato de los químicos. En España tenemos un apoyo de la ASI, la Asociación de Sindicatos Internacionalistas. Y, en fin, aquí tenemos un apoyo, yo diría, de más o menos del año 2000, que ha sido muy importante y considerable, ¿no? Entendiendo que las grandes centrales europeas y las más poderosas centrales de los países están muy alejadas de hacer campañas contra multinacionales porque consideran que eso afecta a los intereses de los trabajadores, ¿no? Y tienen unos pactos y una concertación muy fuertes con estas empresas. Entonces, en ese sentido no esperamos tampoco mucho apoyo de las grandes cúpulas, ¿no? Pero sí consideramos que en el caso de Bélgica, por ejemplo, la central socialista sí ha estado en gran medida en un apoyo muy considerable, no solo a la solidaridad con nosotros, sino con todo el sindicalismo en Colombia. Empresas como Coca-Cola, Nestlé, BP, Sodexo y otras creemos que no van a cambiar su política, ¿no? No tenemos la bola de cristal para adivinar el futuro, pero sí pensamos que la tendencia es muy clara. Es una tendencia a la precarización, es una tendencia a la tercerización, es una tendencia al desconocimiento de los derechos laborales, una tendencia a la eliminación de la libertad sindical, especialmente en el caso Coca-Cola. Y veo muy difícil que esto pueda cambiar porque les da enormes resultados. O sea, obtienen ganancias extraordinarias, monopolizan el mercado, se apoderan de las fuentes de materias primas, controlan finanzas, infraestructuras. Creo que en esa medida la única posibilidad de que cambien es que los pueblos desarrollen luchas comunes contra estas empresas que están en todas partes del mundo. Recordemos que Coca-Cola actúa más en más países que las Naciones Unidas y por tanto es quizá la empresa más globalizada. No va a cambiar sus políticas porque en Colombia, digamos así, un sindicato como el nuestro se movilice. Modificará sus políticas siempre y cuando miles o millones de personas en muchas partes del mundo presionen para que realmente esos cambios ocurran, ¿no? Otra posibilidad es que efectivamente países, un número de países cada vez más grande, implemente normas y leyes que limiten las actividades de las multinacionales, ¿no? Tenemos el caso de Cuba, en América Latina, tenemos el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, que son muy importantes, el mismo caso de Bolivia, ¿no? El caso, por ejemplo, ahora de Brasil contra la Exxon, el caso de Venezuela contra la Exxon, el caso de Ecuador contra la Oxy, el caso de Argentina contra Repsol, ¿no?